Bueno, Dios les bendiga y ahí van a llegar los demás hermanos. Am, Vamos a iniciar la lección de hoy. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta tarde noche que ya nos tienes reunidos, listos para iniciar una nueva lección, Señor. Ayúdanos a comprender un poco de la historia, Señor, de la palabra de Dios para que podamos entender primero cómo nos llegó y cómo es lo que tenemos ahora en nuestras manos. Gracias por la bendición de que la, la palabra la perduró por mucho tiempo, Señor, y a través de las generaciones hasta el día de hoy, y podemos tener la palabra de Dios fidedigna y una palabra de Dios fiel, Señor. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado y ayúdanos a seguir comprendiendo la historia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver cómo hemos estado, hemos estado hablando un poco, ¿verdad? De esto, a ver. Vamos a cambiar la vista. Ajá. Nos quedamos, por aquí nos quedamos, ¿verdad? Vamos a, ok. Estamos, estamos viendo un poco acerca del texto, vimos un poco acerca de la crítica textual. Am, Vimos primero cómo hubo una transmisión oral de la palabra de Dios a través de poemas, oráculos, narraciones, y de ahí pues hasta que se empezaron a imprimir las Biblias. Hubo un proceso largo en esa transmisión textual del Antiguo Testamento. Y como ha sido un proceso, la Biblia, la que nosotros tenemos en nuestro poder, hermano, es un texto de mucha historia. Uh, ha sido un proceso largo y solo solo hemos estado viendo un poco acerca de cómo fue desarrollado el Antiguo Testamento, porque es el texto que trae más complejidad, es más complejo porque tiene más historia. El Nuevo Testamento comprende más o menos 100 años de la historia del Nuevo Testamento o de la iglesia. Mientras que el Antiguo Testamento sí estamos hablando de mucha historia de varios miles de años. Entonces, eso sí ya lleva más transmisión a través de generaciones. Entonces, uh, por eso ha habido, existe esto que se llama la crítica textual que ayuda ellos, no es, como dije, no es en la forma negativa la palabra crítica, sino uh, es para poder llegar a entender cuáles son los textos más fidedignos. Um, y para eso, pues ellos han llegado a entender cuáles son los textos más antiguos, ¿verdad? Los textos más antiguos que se tienen. Han habido recopilación a través de la historia de textos del Antiguo Testamento. Y ya sabemos que el texto que tenemos ahora en nuestro poder ha llegado a nuestra época con el trasfondo de varios idiomas y de varias versiones. Entonces, en la crítica textual, quienes estudian los manuscritos uh, tienen textos de hace de más de 2000 años. A estos textos se le llaman testigos del texto bíblico. A veces son fragmentos breves y a veces son de todo el Antiguo Testamento, pero ambos, todo ayuda para entender cuál es el adecuado texto bíblico, porque siempre, como es una recopilación de mucho tiempo, sabemos que participaron muchas personas en la transmisión de ese texto bíblico. Entonces, mientras más personas se encuentran, eh, mientras más personas se encuentran inmiscuidas o tienen que ver en la transmisión de este texto,
pueden haber más problemas y más dificultades. Hubo varias comparaciones y análisis de varios textos. Y esto es lo que hace la crítica textual. Se preocupa por ir a los textos más fidedignos. ¿Por qué es importante entender eso? Porque hay diferencias entre los diversos textos que se tienen. Hay algunos errores, hubieron correcciones, cambios en los documentos y algunas diferencias en textos paralelos entre los documentos estudiados. O sea que los textos más antiguos que se tienen siempre se han estado comparando con otros textos que aparecen, tanto más nuevos como más antiguos. Y aquí dimos una lista de los textos, de los manuscritos que se tienen a disposición al día de hoy del Antiguo Testamento. Ya sabemos que ningún manuscrito original ha llegado hasta el día de hoy. Lo que tenemos son copias. Solo tenemos copias de esos manuscritos. Entonces vamos a ver una lista de los manuscritos del Antiguo Testamento que se tienen a disposición el día de hoy para poder comparar y poder entender si el texto es fidedigno a lo que escribieron los textos originales o los manuscritos originales. Primer manuscrito se le llaman hay algunos manuscritos que están en idioma hebreo. Ya sabemos que el Antiguo Testamento en su mayor parte fue escrito en hebreo, ¿verdad? Y en algunos otros idiomas, especialmente el arameo, que es una mezcla del hebreo antiguo con un idioma más moderno. Entonces, estos testigos, estos textos y manuscritos son la base fundamental de la crítica textual. Ellos analizan estos documentos, se evalúan los textos hebreos y posteriormente se revisan las traducciones que se han traducido al hebreo. Se hacen una comparación con los manuscritos hebreos originales. Ya sabemos que para eso hay que entender el idioma hebreo, ¿verdad? Que es una lengua muerta. Ya es un idioma, se le llama lenguas muertas porque ya no es un idioma que se habla el día de hoy. Pero hay unos textos hebreos que se tienen a disposición y con eso se comparan también para entender si un manuscrito tiene mucha veracidad o es lo más cercano al original. Ya sabemos, como dije, no tenemos los originales. De ahí el otro texto que se tiene a disposición del Antiguo Testamento es el texto masorético. Esto es un texto hebreo que se ha preservado y ha servido de base de muchos de las ediciones contemporáneas de la Biblia hebrea y quedó prácticamente fijo luego del llamado concilio de Jamia, un concilio que se dio en la ciudad de Jamia a finales del primer siglo. Ahí se llevó a desarrollar este texto masorético y porque ¿de dónde proviene este texto masorético? Porque viene del trabajo de los eruditos. Ya sabes, se acuerda que hemos llamado se le llamaban masoretas a los que copiaban los textos. Y entonces, ¿quién mejor saber cuáles son los textos originales que se usaban que los masoretas? Y por eso a este texto, a esta recopilación se le llama texto masorético. Fueron ellos estos eruditos judíos los que compilaron o los que hicieron esta recopilación de textos del Antiguo Testamento y a ese se le llama texto masorético y es uno de los textos que se usan para la traducción del Antiguo Testamento. El otro es el Pentateuco samaritano. Así como había un judío, había un texto samaritano. Tiene un texto antiguo, hebreo antiguo. Y la importancia de este texto es porque no dependía del texto, de la tradición de los masoretas. Es un texto independiente. El ejemplar conocido más antiguo es el texto de Abisha y se conserva en la comunidad de Nablus. Entonces, ellos dicen que este texto sostienen ellos que lo preparó Josué, 13 años después de la conquista de Canaán. Entonces la copia disponible más
más antigua. Está fechada del siglo XI después de Cristo. Ese es el texto más, la disponible que se tiene del texto samaritano, de ese manuscrito samaritano. Y lo importante es que no dependía del texto masorético, que es el texto más, esa compilación, esos manuscritos son los más antiguos que se tenían en Israel. De ahí apareció algo. Todo estaba, estos eran los textos que se tenían disponibles y traducciones del hebreo al griego. Eso era lo que se tenía. Hasta que sucedió el descubrimiento más importante que en las cuevas de Qumran. Muchas tradiciones textuales, incluyendo las del texto masorético, el Pentateuco samaritano. Entonces había una recopilación en esas cuevas. Y este fue un descubrimiento muy importante para poder entender los textos originales, porque este texto son textos más antiguos que los que se tenían a disposición hasta ese momento. Y entonces, ahí está la fecha, es 250 antes de Cristo a 68 después de Cristo. Entonces son unos textos que datan de ese tiempo. Entonces son textos muy importantes por eso. En Qumran se encontraron copias de todos los libros del Antiguo Testamento, con algunas excepciones del libro de Esther, y se han descubierto algunos libros apócrifos y otros pseudoepigráficos que estaban ahí. Y fue una recopilación, se cree, de algunos sacerdotes. Después de alguna de las batallas que hubieron sobre Israel, sobre Jerusalén, se cree que ellos escondieron en esas cuevas los textos que se tenían a disposición. Y por eso que son textos bien antiguos, posiblemente antes de algunas conquistas. Acuérdense que Israel fue conquistado por varias naciones y hubo varias batallas y lo que hacían algunos ejércitos era que quemaban todo. Entonces se cree que estos sacerdotes, estos masoretas, hicieron una recopilación de los textos y guardaron para la posteridad ahí, para que tuvieran las nuevas generaciones, tuvieran una copia de los textos. Si había una quema en Jerusalén y quemaban los textos que se tenían hasta ese momento. De ahí las traducciones antiguas. Y ya hablamos que aquí está el objetivo de la crítica textual del Antiguo Testamento, es identificar y evaluar las variantes en los textos hebreos disponibles. Entonces, lo que hace la crítica textual es que compara y ya saca conclusiones de esas variantes en los textos hebreos disponibles. Por eso, a lograr este objetivo, necesitan estudiar junto a los manuscritos hebreos las versiones antiguas. Entonces, hacer una comparación entre los textos que se tienen con las versiones más antiguas que se tienen disponibles. Entonces, estas versiones están basadas en manuscritos hebreos antiguos que pueden ayudar en la comprensión de los problemas de la transmisión textual. En las versiones más importantes se encuentran textos en griego, en arameo, sirio, latín y árabe. Hubieron traducciones que se hicieron de la Biblia a estos idiomas, ¿verdad? Entonces, aunque el estudio de las versiones de la crítica textual del Antiguo Testamento se va a seguir manteniendo porque posiblemente aparezcan nuevos textos, pero ahora también un poco ha disminuido esta importancia, porque tampoco no es el que se están descubriendo nuevos textos a cada rato. Todavía siguen investigando y siguen haciendo comparaciones con los textos que se hallaron en Qumran. De ahí tenemos la famosa Septuaginta, que es la versión de los 70. Es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo. Ya sabemos que este texto es importante. La Septuaginta se llama por los 72 ancianos que participaron en la traducción del hebreo, de los textos hebreos que se tenían, que era el texto masorético, traducido al griego. Entonces, esto es muy importante. Esta fue la que sirvió de base para la predicación evangélica primitiva.
el texto que usaba la iglesia primitiva. Los evangelistas usaban esto en el libro de Hechos 8:26, hacían referencia a las profecías en base al texto de la Septuaginta. El origen de la Septuaginta se relaciona con judíos de Alejandría por el año 250 a.C. Primeramente se tradujo del griego al griego el Pentateuco, luego el resto del Antiguo Testamento. Entonces, en el documento conocido como la Carta de Aristeas se presenta el origen de esta versión. Habla de los 72 ancianos que se reunieron para hacer la recopilación y poder traducir del griego, del hebreo antiguo a un hebreo moderno. Y aparte de la Septuaginta se tienen otras versiones griegas. Todas estas versiones se comparan entre sí. La crítica textual hace eso, compara para poder hacer un balance y poder tener los textos más fidedignos. Algunos otros textos griegos del Antiguo Testamento son la versión de Aquila, la revisión de Teodosio y la versión de Simacus. Entonces, la versión de Aquila, un prosélito de Sinope, en Ponto, en Italia, discípulo del rabino Akiva. Esta es una versión bien literal del Antiguo Testamento, aunque el traductor manifiesta buen conocimiento del griego. Lo que el objetivo de ellos era producir una traducción que producir una traducción que reprodujera muchas particularidades del hebreo. Solo espérenme. De ahí, por eso como tienen particularidades del hebreo, esa la hace útil para el estudio del texto en hebreo. Y Teodosio, que es la versión de Teodosio, fue un prosélito, según la tradición de la iglesia, que en el siglo II después de Cristo revisó una traducción griega basada en el texto hebreo. Entonces, entonces, los estudiosos no están de acuerdo en la identificación del texto griego básico. Para algunos, el texto básico griego era la Septuaginta. Para otros, se revisó en un texto después, ¿verdad? Entonces, esta es una versión de una traducción, según la tradición de la iglesia, se hizo en el siglo II. Fue una versión griega en base al texto hebreo. De ahí de la Simacus preparó una traducción griega del Antiguo Testamento por el año 170 después de Cristo. Por eso es que se cree que la versión que usaron los apóstoles o los padres de la iglesia del Nuevo Testamento era la Septuaginta, porque era la Biblia que se tenía a mano en ese tiempo, la Biblia en griego que se tenía a mano en ese tiempo. El objetivo de Simacus era producir una versión fiel a la base textual hebrea y al mismo tiempo utilizar adecuadamente el griego. De acuerdo a Eusebio, un historiador, y a San Jerónimo, otro historiador de la iglesia primitiva, Simacus era un cristiano de origen ebionita. Según Epifanio, un samaritano convertido al judaísmo. Entonces cree que ese era Simacus. Era un samaritano convertido al judaísmo y que su objetivo era tener una versión, una base textual hebrea y traducirlo al griego de una manera adecuada. Entonces, usó los textos hebreos y es una traducción literal del hebreo al griego.
Entonces, estas tres versiones griegas están incluidas en la gran obra de Orígenes. Orígenes fue otro historiador. Él narra mucho de los acontecimientos de la iglesia primitiva y es muy importante en la historia. Él narra mucho de la historia de la iglesia. Muchos de los textos que él sacó es la exapla. La exapla era ayudar a los cristianos en sus discusiones exegéticas, perdón. Exegéticas viene, la palabra exegético viene de la palabra exégesis. Exégesis es sacar, eh, sacarlo de lo profundo del texto. Entonces, habían discusiones, era la manera como se estudiaba la palabra de Dios en tiempo. El Antiguo Testamento era personas que se ponían a discutir de un texto y hacían, sacaban como diríamos, le sacaban el jugo a ese texto entre ambos. Era como una discusión sobre el texto. Esa era la manera como se estudiaba el Antiguo Testamento. El volumen se organizó en 6 columnas. Uno, el texto hebreo, de ahí el texto hebreo transliterado al griego, el texto de Aquila, eso todo lo que compone la Exapla, lo compone todos esos 6 columnas. ¿Cómo diría? Hay fotos, hay imágenes que nos ponen ese texto que hizo Orígenes, donde aparece una columna, el texto hebreo, en el otro, el texto transliterado al griego, el otro, la versión de Aquila, la otra, en la número 4, la versión de Simacus. En la quinta columna está la Septuaginta, y en la sexta parte está Teodosio, la versión de Teodosio. Y esto ayudaba para que se hiciera comparaciones de varios de esos textos, de los textos que se tenían a disposición en ese tiempo. Entonces, de eso trata. Y eso es lo que hace la crítica textual. Trata de comparar las diferentes versiones que se tienen disponibles para poder buscar los textos más fidedignos, poder llegar a poder, porque como dijimos, no tenemos los textos originales, solo tenemos copias de ellos. De ahí, versiones en otros idiomas. La versión La Pechita es una traducción de la Biblia al sirio. Esa es una buena versión que se tiene también, que ya ahora hay en inglés y en español de La Pechita. Y es una muy buena traducción del Antiguo Testamento. La calidad de su traducción varía de libro en libro. En algunas secciones es literal y en otras es libre. La base que usaron es el texto masorético. Como dije, ese era el texto más antiguo que se conocía y hasta el momento en que fue traducido del Antiguo Testamento del hebreo al griego. De ahí viene algo que se llaman los targumes. Los targumes. Traducciones expandidas del texto hebreo al arameo. Esto tiene la utilidad en que hacer un estudio textual del Antiguo Testamento. Y esto varía según entre targúmenes y entre libros. Y siempre, casi siempre se usaba como base textual el manuscrito masorético, la traducción masorética. Entonces, ya hablamos de otras versiones, la Peshita en sirio, los targúmenes, los targumes o targúmenes, no sé, lo he visto como targúmenes, expandidas del escrito en arameo, y esa era una comparación, ¿verdad?, entre libros. Y en el año 389, San Jerónimo se dio la tarea de traducir el Antiguo Testamento a latín, y esa es otra versión que se tenía, el Antiguo Testamento en latín, usando como base el texto hebreo. No usaron la Septuaginta como era la costumbre. Este traductor tenía buen dominio del hebreo, por eso él podía hacer esto. Entonces, esto es lo que hizo, ¿verdad? Hubieron muchos factores que hicieron que
involuntariamente hubieran errores en un manuscrito. Por ejemplo, la lectura, la comprensión adecuada se dificulta cuando el texto que sirve de base para la traducción, el copiado, está en mal estado físico. O a veces la fatiga del escriba. Entonces, a veces la copia que él estaba usando pues estaba en muy mal estado y costaba así. Y por eso a veces habían errores involuntarios cuando se copiaba. Y los problemas textuales en los manuscritos del Antiguo Testamento se pueden catalogar de dos formas. Es lo que dice la crítica textual. Ha llegado a entender los problemas textuales cuando se copiaron textos de los más antiguos a textos más nuevos. Se encontraron problemas en esos manuscritos. Primero son los errores involuntarios relacionados con la lectura y escritura de los textos. Debido a que estaba cansado o el texto que estaba usando era una copia muy vieja y estaba en muy mal estado. Y los cambios textuales debido a alteraciones voluntarias introducidas por los copistas. A veces habían alteraciones voluntarias. Los errores involuntarios incluyen cambios textuales introducidos en los manuscritos cuando los escribas escuchaban, leían o copiaban erróneamente cada letra. Se sabe que no todo el mundo tiene buena, primero, buena letra y segundo, no todo el mundo sabe deletrear bien las palabras. Entonces, cuando se escribía, se oía la palabra, tal vez se equivocaban al escribirla o la frase la escribían mal. Entonces, esos errores se pueden identificar. Primero, confusión de letras similares. Ahí da un ejemplo, Isaías 28:20, en textos antiguos. De ahí, transposición de letras en Isaías 9:18. De ahí la plografía, que es la omisión de letras o palabras similares. Ahí dijeron, esta, no sé, debe haber sido algún error del copista y no las copiaban. Que habían palabras, se omitían palabras o habían palabras similares, entonces no se copiaban. De ahí la ditografía, que es la repetición de alguna letra, palabra o frase. Algunos dicen que a veces cuando el texto decía desierto, desierto, que tal vez en algunos manuscritos no aparecía esa palabra en el griego y que tal vez fue cuestión de copiarme. Pero bueno, esas son algunas cosas que dicen algunos críticos textuales de eso. Omisión de palabras similares o que tienen terminaciones idénticas. Entonces, a veces se omitían palabras, tal vez porque tenían terminaciones idénticas o eran palabras similares. Errores en la unión o división de palabras. A veces, en vez de dividirlo, se unía la palabra y a veces eso traían algunos errores. A veces la vocalización equivocada. Y número 8, incapacidad de distinguir abreviaturas. A veces no se sabían distinguir las abreviaturas. El libro de Salmos tiene un montón de abreviaturas, ¿verdad? Algunas son instrucciones musicales, otras son el abecedario hebreo y cosas así, ¿verdad? Entonces hay diferentes objetivos y diferentes propósitos. ¿Cuáles eran las alteraciones voluntarias? Estas voluntarias tienen el objetivo de superar dificultades textuales o teológicas. En el periodo de transmisión textual, los manuscritos aún no se consideraban inalterables. Cuando se traspasaron al inicio, no se consideraba que no se debía alterarlos. Y a veces los escribas deseaban hacer bien su trabajo y transmitir y restaurar el verdadero texto. Entonces, evitaban algunas incomprensiones del mensaje y dificultades en la lectura de los textos. Entonces, añadían algunas letras o palabras que confirmaban una imposible interpretación del texto. Acuérdense que estos textos se usaban para la lectura pública en los servicios de la iglesia, de los servicios judíos. Entonces, por eso, como se usaban, entonces a veces el escritor le ponía algo para mayor comprensión del texto. O tal vez habían alteraciones que intentaban evitar palabras raras que podían malinterpretarse o pronunciarse mal. Ahora en día algunos usan otras traducciones para que no sean confusas. Pero en ese tiempo posiblemente sucedía lo mismo, se sustituían
algunas expresiones que podían ser a veces ofensivas para algunos lugares. Las glosas y algunas adiciones textuales pueden incluirse entre las alteraciones voluntarias de los copistas. Entonces, a veces habían algunas alteraciones de los copistas. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Hasta este momento ha sido pura historia. Estamos solo hablando de cómo se traspasó el Antiguo Testamento. Como dije, más complejo el Antiguo Testamento porque tiene más historia, participaron más escritores y es más complejo. Por eso la transmisión a través de generaciones del Antiguo Testamento hasta el tiempo de hoy. Por eso la crítica textual es más especializada con el Antiguo Testamento. Hay más crítica y hay más dedicación al Antiguo Testamento porque es un texto, pues el Antiguo Testamento tiene más historia que el Nuevo Testamento y más información. Si hay preguntas o comentarios, hermano Héctor. Ah, la crítica textual es la que compara, ¿verdad? Se ha dedicado a comparar los textos. Como dije, hasta el momento en que se escribió el Nuevo Testamento, solo se tenía acceso al texto masorético, a esa compilación. Y se llamaba masorético porque fue la compilación que hicieron los masoretas. Y era el texto en hebreo Los, más antiguo. los libros del Antiguo Testamento también tienen su propio, ¿quién los escribió también? Hay algunos de esos libros que se fueron por tradición oral. Digamos, voy a poner un caso, el libro de Génesis. El libro de Génesis se cree que es una compilación de varios escritos. Y pues el que lo compiló se cree que fue Moisés, ¿verdad? Los Porque primeros ya cinco. sabemos que no existía, Moisés no había ni nacido. En el libro de Génesis él no había existido todavía, no había nacido. Por eso creemos que lo que hizo Moisés fue una recopilación de los textos orales, de los dichos orales y de escritos que habían hasta ese momento. Ajá. Igual el de Hebreos no se sabe, ¿va? Algunos piensan que es Pablo, pero otros piensan que es Santiago, o sea, así, ¿verdad? Pero realmente el texto la iglesia no definió, porque es un texto bien general y va dirigido a todos los israelitas de todo el mundo. Por eso se llama Hebreos el libro. Otra pregunta o comentario, hermano. No, yo creo que vamos bien. Ok, entonces vamos a hacer un Aprendí alto ahí historia. porque el tiempo se nos está acabando en el tiempo que nos da. Vamos a hacer un descanso de unos minutos y vamos a iniciar a las 7 en punto, 6:52. Iniciamos a las 7 para que pueda ir al baño o pueda eh, mascar algo, ¿verdad? Comer algo. Y de ahí pues iniciamos a las 7 nuevamente con la siguiente parte. Posiblemente vamos a terminar como a las 7:40 según lo que nos dé el tiempo, lo que nos dé en tiempo, ¿verdad?